El aliento de las paredes. La primera vez que Elías escuchó su nombre susurrado en la oscuridad, creyó que era un truco cruel de su mente agotada. Estaba absolutamente solo en el viejo Teatro Armand, abandonado durante años, cubierto por el polvo suspendido en rayos de luna. El aroma penetrante a humedad, mezcla de madera podrida y terciopelo envejecido, impregnaba cada rincón del lugar, provocando una sensación casi palpable de inquietud. Las butacas vacías crujían débilmente, como si todavía sostuvieran espectadores invisibles, testigos eternos del horror. Corría el año 1989 y el Teatro Armand llevaba ya 6 largos años cerrado al público. Sobre él pesaba la oscura fama derivada del asesinato nunca resuelto de Helena Rousseau, la estrella del ballet local. Su cuerpo fue descubierto colgando grotescamente entre los mecanismos del telón principal, suspendido como una macabra marioneta, congelada en una trágica pose final. Desde aquella noche fatal, la reputación del teatro se hundió en leyendas urbanas, rumores y miedo colectivo. Elías Brohl, en aquellos días un joven técnico de sonido, quedó marcado por esa noche espantosa. Desde la cabina de control, aislado visualmente del escenario, había captado con horrible precisión cada sonido del crimen. Los pasos desesperados, los jadeos agitados, el aterrador sonido seco del impacto contra el suelo, y luego un prolongado silencio que resonaba como un eco infernal. Las autoridades jamás resolvieron el misterio, pero Elías no pudo olvidar. Con los años, las pesadillas y las preguntas sin respuesta crecieron hasta convertirse en una obsesión. Guardó y revisó incansablemente las viejas cintas de audio de aquella función, buscando mensajes ocultos, pistas que explicaran la tragedia. Cada noche escuchaba murmullos distantes, ecos inquietantes que parecían repetir su nombre, invitándolo a regresar al lugar maldito. Cuando finalmente anunciaron que el Teatro Armand sería demolido para construir un moderno centro comercial, Elías sintió una necesidad urgente e irracional de enfrentarse al lugar que había atormentado sus pensamientos. Pagó en secreto a un funcionario del municipio para obtener las llaves del edificio y preparó meticulosamente su regreso. Planeaba permanecer en el teatro durante las últimas 3 noches antes de su demolición, armado con grabadoras, micrófonos de alta sensibilidad, cámaras infrarrojas y una determinación enfermiza. Sabía que debía encontrar respuestas, o al menos confrontar directamente lo que le acechaba desde las sombras de su memoria. La primera noche fue aterradoramente silenciosa. Recorrió cuidadosamente el teatro, instalando sus dispositivos y ajustando cada detalle, sin registrar más que sus propias pisadas y el latir acelerado de su corazón. No obstante, sentía una presencia constante observándolo desde la penumbra, como ojos invisibles siguiéndolo paso a paso. Durante la segunda noche, la atmósfera se volvió opresivamente fría. Al revisar las grabaciones del día anterior, una voz clara y siniestra resonó en sus auriculares. «Elías, quédate». Esa voz no era humana, sino algo mucho más oscuro, algo que parecía surgir desde lo profundo del teatro. Un frío glacial invadió la sala y una ansiedad insoportable se apoderó de él. La tercera noche llevó sus investigaciones aún más lejos. Exploró lugares olvidados y ocultos, como el viejo camerino de Helena, que permanecía intacto desde aquella noche fatídica. Apenas cruzó el umbral,
La puerta se cerró violentamente, atrapándolo en una oscuridad asfixiante y desesperada, hasta que logró forzarla para salir. Las grabaciones que recuperó esa noche fueron aterradoras, plagadas de voces distorsionadas que repetían sus palabras en diálogos que jamás habían ocurrido. Finalmente llegó la noche del 19 de octubre, aniversario del asesinato. A medianoche, todas las luces del teatro se encendieron abruptamente y una densa neblina comenzó a surgir lentamente desde el escenario, extendiéndose como una marea imparable hacia las butacas. Desde el corazón de aquella niebla, una figura oscura, etérea, sin rostro, emergió con lentitud aterradora. Extendiendo sus brazos hacia Elías, la voz resonó desde cada rincón del teatro. «Danos lo que sabes. Aliméntanos». En ese instante comprendió la verdad espantosa. El Teatro Armand no era simplemente un edificio maldito. Era una entidad consciente que se nutría de culpas, obsesiones y miedos, atrapando eternamente a quienes no podían olvidar. Elías intentó desesperadamente escapar, pero todas las salidas habían desaparecido, dejando solo paredes que palpitaban y susurros que clamaban su nombre. La niebla lo envolvió lentamente, sujetado por manos invisibles que lo arrastraron hacia el escenario, sumiéndolo en la oscuridad absoluta. Los días siguientes solo encontraron sus cintas cuidadosamente ordenadas frente al teatro. Todos los intentos de demolición fracasaron en accidentes inexplicables y finalmente el teatro fue sellado definitivamente. Pero aún hoy, quienes pasan cerca del Armand a medianoche juran escuchar una voz susurrante, invitando suavemente, prometiendo respuestas y siempre llamándolos por su nombre.